Estamos celebrando esta dedicación de la Basílica del Santísimo Salvador, o más conocida por San Juan de Letrán. Esos predios, esos huertos, eran de la familia Laterani, que había caído en desgracia en la época del emperador Nerón. Entonces pasaron, por medio de la expropiación, a ser parte del palacio del emperador. En el año 312, en la batalla de Milvio, Constantino gana y se lo atribuye a la intercesión de Cristo. Por eso, en el año 313, con el Edicto de Milán, se reconoce el culto del cristianismo y el mismo emperador le regala esos predios Horti Laterani, esos jardines del Laterano, que los tenía su esposa, Fausta. Desde la época de él se llamaban Domus Fauste. Y en ese lugar se construye la primera basílica, la basílica como edificio más antigua de la cristiandad. Y en ese predio también se construye el patriarquio, que así se llamaba entonces la casa del obispo. Recordemos que la liturgia y la mayor parte del funcionamiento del Imperio Romano tenían una lengua técnica que era el griego. Por eso en muchas basílicas romanas encontramos muchas inscripciones en griego. Es por eso también que todavía queda en la misa en latín Kyrie eleison, Christe eleison, en griego, precisamente para recordar los orígenes en los cuales la liturgia, toda la liturgia hasta el siglo VI, se desarrollaba en griego, no en latín. Eso es bueno que lo recordemos en el sentido de la pertenencia. No siempre necesariamente en la Iglesia se valoró la lengua vulgar, porque en Roma se hablaba latín, pero es importante también que el culto tenga su propia lengua y su propia expresión, porque corre el riesgo a veces de... Por eso yo era un poco antiguo y no quería que cambien al vosotros. Yo entiendo que es difícil a veces leer el ustedes, pero digo, en la misa tiene que ser algo que es distinto, que es lo mismo, pero que es distinto, y es bueno que así se mantenga. Bueno, por diversos motivos, después uno también termina acostumbrándose a todo, pero es importante que nosotros le demos a la liturgia el lugar, la preponderancia y la significación que también ella tiene que tener en nuestra vida concreta, porque es lo más sensible que nosotros tocamos de la realidad de Dios. Ahí comienzan a estar los papas ininterrumpidamente hasta el siglo XIV. Entre 1309 y 1377 está el tema de los papas que van para Aviñón. Eso sería tema de otra homilía, pero hasta en Letrán, los santos padres de los papas de la Iglesia estuvieron ahí. Si bien la dedicación siempre se celebró en Roma, recién se extiende a todo el mundo en el año 1565. Ya en el siglo XVI se celebra en todo el mundo, como se lee en el frontispicio de la Catedral de Letrán. Dice: Omnium urbis et orbis mater et caput ecclesiarum, es de la madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe, de Roma, y del orbe, es decir, del mundo. Celebrar un templo es, como nos ejemplifican las lecturas de hoy, celebrar las piedras vivas que somos nosotros mismos. El templo es un lugar donde uno puede entrar, donde uno encuentra un lugar para estar con Dios y donde también uno es recibido, porque hay el templo tiene puertas y la puerta es signo de acogida, de entrada. Celebrar ese templo, que significa las piedras vivas de la Iglesia, como hemos mencionado varias veces, estamos soportándonos los unos a los otros, como ladrillo, no en el sentido que somos pesados, que también, sino en el sentido de que si nosotros quitamos a uno, cae otro. Estamos ensamblados por la fuerza del Espíritu, por el cemento del Espíritu, por la gracia de Dios, que significa el agua que escuchábamos en la visión de la primera lectura. Y es un lugar para todos. En el Evangelio, Jesús, cuando va al templo y echa del patio del templo a los cambistas, fíjense que Jesús es ecológico. Cuando fue a las de las palomas no les tiró la jaula, sino que les dijo: saquen esto de aquí, porque han convertido a la casa de mi padre en una casa de comercio.
Eran cosas necesarias porque la gente viajaba mucho y, por ejemplo, algunos no podían ir con la ofrenda de la paloma porque no tenían medio, entonces tenían que comprar en algún lugar la palomita para hacer los sacrificios rituales. Lo mismo que las monedas. La gente que tenía monedas del imperio no podía contaminar el templo, entonces en ese patio las cambiaba por monedas sin ninguna figura que iban al tesoro del templo. Es decir, que las cosas que Jesús hace son útiles. Por eso siempre se pregunta por qué Jesús hace esto. Y una de las explicaciones, hay muchas, una de las explicaciones que a mí me gusta, y una de las más serias, me atrevería a decir, sin ser especialista en Biblia, es que en el templo el único lugar para los paganos, para todo el mundo, digamos, también para los judíos, pues en el templo de Jerusalén había el lugar para los hombres, el lugar para las mujeres, y después el lugar para los paganos, si alguno iba de visita y quería entrar al templo de Jerusalén, el único lugar era el patio. Entonces dice Jesús, ¿por qué no ponen esto en otro lado? Porque están ocupando este lugar que puede venir todo el mundo, porque mi casa es casa de oración, mi casa es casa de encuentro con el pueblo, en el fondo dice el Antiguo Testamento. De ahí esa frase, el celo por mi casa me devora. Entonces vieron que Jesús tampoco dice que eso está mal, pero pónganlo en el otro lugar, porque mi casa siempre tiene que ser casa de oración. Y ese es el simbolismo que termina revelándonos San Juan. Él, cuando le piden un signo, dice, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y ese templo era su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo está donado, está ofrecido para recibirnos a todos los que quieran y que entren en esa salvación que Él vino a traer con la encarnación y con su vida entre nosotros. Celebrando entonces el templo de la primera basílica, de la primera catedral de la humanidad, la catedral del Papa, vamos a pedir al Señor por el Santo Padre, por sus necesidades e intenciones, y vamos a pedir por toda la Iglesia para que siempre seamos piedras vivas, que dejemos lugar para que todos se acerquen a Jesús. Nos encomendamos los unos a los otros, pedimos por las intenciones de la misa y también por aquellas necesidades que cada uno sabe en su corazón que necesita, para sí o para las personas que se lo han pedido. Que así sea.